Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra Civil Española. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, tenemos que decir que la Guerra Civil Española fue una de las más duras que recuerdan los españoles. Tuvo lugar en España en el periodo que abarca desde 1936 hasta 1939. Se enfrentaron el bando nacional dirigido por el general Francisco Franco y el bando republicano. También decir que este conflicto se dio durante el mandato del presidente Manuel Azaña, un republicano que fue escogido democráticamente. Francisco Franco, junto a otros generales influyentes, dio un golpe de Estado. Y por último decir que tras la victoria del bando nacionalista, comienzan en España un periodo de dictadura que dura casi 4 décadas, de 1939 a 1975, y que llega a su fin al fallecer el dictador. Sigamos hablando sobre esta guerra civil española, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el motivo principal del estallido de la Guerra Civil Española fue la oposición de los sectores conservadores de la sociedad a las reformas propuestas por los gobiernos de la Segunda República instaurada en 1931, luego de la abolición de la monarquía. También decir que entre estas propuestas se encontraban la reforma agraria, que obligaba a entregar la propiedad de la tierra a quien la trabajaba, y también la disolución de las órdenes religiosas y la incautación de los bienes de la Iglesia Católica. También decir que un motivo adicional fue la creencia de los terratenientes y también de los altos mandos del ejército de que el gobierno republicano intentaría implantar un régimen socialista similar a lo establecido por los bolcheviques en Rusia luego de la revolución de 1917. Y por último decir que a estos sectores conservadores les preocupaba la alta desocupación y en consecuencia la multiplicación de las huelgas obreras y también los ataques posibles y el aumento de la violencia política. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra civil española, particularmente hablar sobre su desarrollo. Bueno, tenemos que decir que el inicio de todo esto se dio con el asesinato del líder y diputado de la derecha José Calvo Sotelo en manos de las milicias republicanas, y esto fue el detonante de la Guerra Civil Española el 13 de julio de 1936. A esto le siguió el golpe de Estado el día 18 de julio. Posteriormente, el general Francisco Franco comanda al ejército español para derrocar el gobierno legal y democrático de la Segunda República Española. Sin embargo, el golpe no resulta exitoso y se divide España en dos facciones. Nos referimos a los falangistas y a los republicanos. También decir que la guerra civil causó miles de fallecidos y mucha destrucción. También se persiguió y ejecutó a militantes de ambos bandos. Algunas partes cayeron rápidamente en manos de los nacionalistas liderados por Franco, entre ellas Andalucía y Aragón, Castilla, Galicia y Navarra, mientras que Madrid y Barcelona quedaron en manos de los republicanos. Y por último decir que posteriormente, pasada una semana, el país estaba dividido en dos áreas iguales, la nacionalista y la republicana. Y también decir que fueron los republicanos los que lograron mantener las regiones más industrializadas y ricas. Sigamos hablando sobre esta guerra, particularmente hablar sobre el bombardeo a Guernica. Bueno, decir que el episodio que tal vez se convirtió en el más cruel de esta guerra fue el bombardeo a la ciudad de Guernica. Fue patrocinada por la Fuerza Aérea Alemana e Italiana y ocurrió el 26 de abril de 1937 y dio muerte a 125 civiles españoles. También acotar que el reconocido pintor español Pablo Picasso realizó un panel al que tituló Guernica para darnos una idea de la crueldad de este ataque aéreo sobre la ciudad española. Sigamos hablando sobre esta guerra civil española, particularmente hablar sobre su final. Bueno, decir que los 3 años de guerra civil supusieron, según los expertos, uno de los conflictos más violentos de la historia. Los llamados nacionalistas, comandados por el general Franco, consiguieron la victoria y este asumió el poder.
También decir que no existe consenso acerca del número de muertes producidos por la guerra. Estas cifras varían entre 300.000 a 400.000 muertes, aparte de otros 300.000 que salieron al exilio y un número parecido sufrió penas de cárcel. Y por último, tenemos que decir que aparte de todas estas situaciones, España sufrió varios años de padecimiento, con parte de la población pasando hambre. De acuerdo a los historiadores, muchos de los que vivieron esa época las llamaban los años del hambre. Sigamos hablando sobre esta guerra civil, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, decir que la instauración de una dictadura encabezada por Franco, que se extendió hasta su muerte en 1975, este personaje ejerció una feroz represión que dejó alrededor de 114.000 personas asesinadas ilegalmente y arrojadas a fosas comunes. Otra consecuencia fue el exilio forzado de los partidarios de la República, quienes tuvieron que huir de España por temor a ser asesinados por los franquistas. Se estima que hubo unos 250.000 exiliados permanentes y muchos de los cuales se establecieron en América Latina. Otra consecuencia, como dijimos antes, fue la crisis de la economía española, afectada por el esfuerzo bélico y la devastación de la guerra, que provocó más de 100.000 muertes debido al hambre y diversas enfermedades. Y la última consecuencia que mencionaremos tiene que ver con la división de muchas familias españolas debido a los odios y resentimientos entre parientes que se adhirieron a distintos bandos y a las acusaciones mutuas de fusilamientos y crímenes de guerra. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!